Eh, hola, Hola, ¿me confirman por favor si me están escuchando? Sí, señora, se te escucha bien. bueno, Se te de escucha mi bien. parte sí, perfecto. Listo. Bueno, me presento primero, mi nombre es Isabela del Río Gallego. Actualmente soy quien coordina el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Armenia y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Gonzalo Iván García, que es experto en temas de insolvencia y de reorganización empresarial y que actualmente es operador de nuestro centro para el mismo servicio. La necesidad de esta reunión surge porque vemos con preocupación que muchos empresarios en este momento se están viendo alcanzados en sus cuotas financieras con las entidades, con bancos, con prestamistas, con personas naturales, incluso en impuestos y en deudas con el municipio. Entonces hoy queremos traerle una explicación corta de qué mecanismos y qué herramientas puedan utilizar que puedan ser salvavidas en este momento de crisis para sus empresas. Entonces, doctor Gonzalo, por favor, se presenta y nos dice un poco la experiencia que usted ha tenido con este tipo de procedimientos. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo García, yo soy economista, abogado y he trabajado mucho tiempo pues con los trámites de insolvencia. Adicionalmente, soy auxiliar de las super sociedades como liquidador, promotor y asesor permanente en estos trámites de insolvencia. Experiencia, 11 años en el sistema financiero, 10 años en el sector real y muchos años también litigando. Entonces, en eso estamos y esperamos que sea de mucha utilidad ese conversatorio, diría yo. Listo, doctora. Bueno, doctor, muchas gracias. Como podemos ver, realmente es una persona con mucha experiencia en el campo que hoy vamos a hablar. Para comenzar a hablar ya más a fondo de lo que es la organización empresarial o la insolvencia, esos términos a veces le pueden sonar un poco complejos a la gente, porque, doctor, no nos explican palabras muy sencillas qué significa que una empresa esté en insolvencia o qué significa una reorganización empresarial. Ok, vamos primero con, y muy buena pregunta, doctora, lo que es una insolvencia. Determinar una definición, pues lo más lógico es decir que es la incapacidad que tiene una persona natural o jurídica para atender sus obligaciones o sus acreencias en un tiempo determinado con las personas a las cuales les debe. Entonces, hay que arrancar. El término de reorganización obedece mucho a la forma a la cual una empresa se ve abocada para entrar en un estado donde pueda atender sus obligaciones de acuerdo a unos flujos permanentes. Eso es básicamente lo que es una reorganización, es sentarse todos los actores no diría del conflicto, pero sí todos los actores a los cuales esté debiendo una empresa y adicionalmente buscar soluciones para que poderles atender o honrar sus obligaciones. ¿Listo? ¿Dónde está Mike? No. ¿Ya me escucha? Ahora sí, siga, Listo. doctor. Para que yo como persona natural o una sociedad, es decir, una persona jurídica, pueda declararse en insolvencia, conozco que existen varios procedimientos. ¿Cuáles son estos procedimientos y cuál aplica para cada empresario según su necesidad o su naturaleza? Ok, bueno, también es muy importante eso. Las insolvencias en Colombia se trabajan con 3 leyes. La primera es la 1564 del 2012, estoy más o menos determinando por grupos, que esta es para las personas naturales no comerciantes y que en especial, pues obviamente es un empleado, un profesional independiente y son básicamente, como lo dice, un agricultor, un ganadero. Esa es la ley por la cual puede acceder este tipo de personas. Después viene la 1116. La 1116 se estructuró, la 1116 del 2006 se estructuró como reorganización. Sí.
Aló. Con establecimiento de comercio. Doctor, Así se establece regáleme un que momentico. puede Usted, trabajar las personas comerciantes. ¿Aló? ¿Me copias? usted puede repetir, por favor, ¿Aló? ¿me puede repetir, por favor, desde la segunda ley que se le corta la comunicación? Sí, señora. Bueno, listo. La ley 1116 del 2006, ¿ya? Ahí me copia. Sí, señor. Ok, la ley 1116 del 2006 que se hizo para las empresas, para los comerciantes, o sea, en este caso una persona natural con un establecimiento de comercio y que congrega pues todo lo que es el tema de actividad de comercio. Y esa ley establece unas condiciones especiales. Ya ahorita vamos a entrar un poco más detalle y la tercera ley que se trabaja es la 550 del 99, que es más para entidades del Estado y otro tipo de actividades. Pero así más o menos se establecen los 3 grupos donde se espera que una persona pueda acceder a la insolvencia. Listo, doctor. Entonces, para sintetizar, tenemos que realmente cualquier tipo de persona puede acogerse a una insolvencia, sea porque tiene la calidad de comerciante o porque no la tiene, o porque es una persona natural que simplemente tiene un ¿Correcto? establecimiento, o es una persona jurídica que ya tiene la calidad de sociedad. Lo que es diferente es según el tipo de ley que la va a coger y a qué entidad debe dirigirse, pero en principio cualquier persona, sea comerciante o no, puede acogerse a un proceso de insolvencia. Y para ustedes los comerciantes, que son las personas más interesadas en este momento y por quien estamos haciendo esta reunión, es la ley 1116 del 2006. ¿Sí, doctor? Es correcto. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Si van teniendo alguna inquietud, por favor me la dejan en el chat y yo se la pregunto directamente al Sigamos doctor. con la dinámica. Están buenas las preguntas. Listo. Bueno, doctor, si yo me empiezo a atrasar en mis créditos y yo siento que ya no tengo la capacidad de pagar, igual debo reunir unos requisitos para acceder al proceso de insolvencia. ¿Cuáles son los requisitos que una empresa debe tener para poderse acoger al régimen de insolvencia? Bueno, vamos a estructurar un poquito y ya le atiendo, pues esa pregunta está muy buena. Obvio, es bueno y importante que empecemos a dar claridad en unas cosas. Una persona entra a los trámites de insolvencia, llámese en este caso un empresario, y entonces la ley establece de que usted puede, hay unos supuestos de admisibilidad. ¿Cuáles son esos supuestos? Esos supuestos son dos o más la cesación de pagos o la incapacidad de pago inminente. Esos son los dos que establece, por ejemplo, para las empresas. La cesación de pagos ya establece que son dos o más obligaciones vencidas mayores a 90 días, ya, o que estén en cobro jurídico, pero que el total de lo vencido supere el 10% del pasivo. Entonces, si yo debo 100 millones de pesos, debo de tener vencido mayor a 90 días, mínimo 10 millones de pesos. La segunda opción para supuesto para entrar a la insolvencia para un empresario, en este caso una empresa, perdón, es realmente la incapacidad de pago inminente. Esa lo que establece es que una persona puede visualizar, para no entrar en temas de pandemia ni nada, sino, por ejemplo, hagámoslo a nivel de actividad. Por ejemplo, en un caso de un ingenio, ya tiene su cultivo y esos cultivos hubo un problema delicado porque visualizó que se le inundó el cultivo y se le cae la producción y él sabe que en menos de un año va a tener problemas para sus flujos. Entonces, visualiza y esa sería una posibilidad de entrar por esa alternativa. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que son dos alternativas para la empresa. Para una persona natural comerciante, aplica la cesación de pagos, más no aplica la incapacidad de pago inminente. O sea, esas son las formas con las cuales, y estoy como retomando un poquito para que vaya dándosele claridad a todos. Es importante, y que estábamos dejando por fuera, es cuál va a ser el juez del concurso en los procesos de insolvencia. Y ahí sí quiero dejar claro lo siguiente. Para las sociedades, llámese una SAS,
o una sociedad anónima o la SAS. Este tipo de sociedades tienen que acogerse a los procesos de insolvencia a través de las supersociedades. Es el único juez del concurso, donde están unas delegaturas. En el caso de las personas naturales comerciantes con establecimiento, pero pues tienen una actividad empresarial, a estas personas se les debe tramitar bajo, se llama a prevención. Pueden escoger el juez del concurso, puede ser la Superintendencia de Sociedades o, en otro caso, puede ser un juez civil del circuito, ¿ya? Y ahí estaría cubierto todo lo que corresponde al tema de las empresas o empresarios o comerciantes. Ahí estamos. Quería como retomar eso para poderles dar la ruta de entrada a todo este trámite. Listo, doctor. Entonces, para sintetizar, las personas naturales que no son comerciantes, que pueden ser agricultores, ganaderos, un profesional independiente, por ejemplo, un abogado, un médico, que no desarrolle una actividad propiamente comercial, para el proceso de insolvencia pueden acudir a un centro de conciliación o a las notarías. Sí. Las personas jurídicas, sea porque Perfecto. es una sociedad Claro. o una persona natural, no, las personas jurídicas solo pueden acudir ante la Superintendencia de Sociedades. Y las personas naturales Perfecto. que pueden tener un establecimiento, pero sí tienen la calidad de comerciantes y están inscritos ante Cámara para ello, pueden acudir ante la Superintendencia de Sociedades o a prevención a donde el juez civil del circuito. Ahí quedó totalmente el resumen. Muy bueno, doctor. Listo, doctor. Un momento que me están preguntando acá, ¿cuál es la ley? Me dicen, la tercera ley de insolvencia para entidades del Estado. ¿Cuál es la tercera ley, doctor? La 550 de 1999. De 1999. Caso, por ejemplo, en una ciudad como Cali, por ejemplo, haciendo un ejemplo, el hospital universitario entró a la ley 550 de 99. Listo, doctor, perfecto. Listo, sigamos, ya tenemos claro cuáles son los requisitos y cuál es el juez que va a conocer de mi proceso. Ahora vamos. Doctor, cuénteme, por favor, ¿cuál cree usted que es los principales beneficios que tienen los comerciantes si se acogen a este tipo de procesos? ¿O cuál es el fin de la insolvencia para usted como abogado? Bueno, tal vez y esencialmente lo que yo establezco con toda la experiencia es que la insolvencia es una forma por la cual uno puede adquirir un blindaje. Un ejemplo muy sencillo para compartir es como cuando usted tiene un terreno, lo cerca, la posibilidad que tiene y respiro que tiene un empresario o un comerciante ante la situación que está viviendo, poder renegociar sus deudas y al finalmente poderlas honrar. Pero tiene que tenerle el espacio para poder hacer unas propuestas de pago lógicas y eso lo establecen los flujos de caja con los cuales está realmente comprometido, en este caso el empresario, para poder atender todas sus obligaciones. Listo, doctor. Eso En quiere conclusión, decir... es un blindaje. Es un blindaje, pero lo que quiere decir la insolvencia no es que yo voy a dejar de pagar mis deudas, ¿sí? Sino que voy a tener una oportunidad de renegociarlas y con la liquidez que tengo en el momento pagar de una manera diferente, pero no quiere decir que no voy a cumplir con mis obligaciones financieras. Excelente conclusión, doctor. Ese es el resumen. Lo que busca la insolvencia no es alcahuetear el no pago, no. Es que los empresarios puedan honrar sus deudas, pero hay momentos en los cuales sus flujos de caja no lo dan. Entonces es sentarse las dos partes a determinar cuál es la posibilidad real que tiene esta empresa, siempre buscando algo y que obviamente lo establecen desde el comienzo. Ahí sí voy yo a lo que tiene que ver directamente con un artículo que establece la ley al comienzo, que es la finalidad que ellos tienen y que es importante leerlo desde el comienzo. Ahí sí
me gustaría 2 minuticos decirle lo siguiente. El régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo a través de los procesos de reorganización, siempre con el criterio de la agregación de valor. O sea, en conclusión, lo que estamos buscando es que estas empresas puedan mantener todo su equilibrio financiero y pueda atender sus obligaciones. ¿Aló? Doctor, perdón que Sí. que me sacó acá de la entrevista. ¿En qué quedó, perdón? ¿En cuál eran los beneficios entonces, la finalidad de la insolvencia? ¿Aló? La finalidad, sí, repitiendo, el artículo primero establece de la ley 1116 el régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo a través de los procesos de reorganización, siempre bajo el criterio de agregación de valor. O sea, es poder sostener de que si es una empresa es viable, ¿ya? Porque tiene unos flujos de caja adecuados, porque tiene un plan de negocio, porque tiene una serie de cosas, podemos establecer de que se puede conservar, primero, el empleo, que es lo esencial, ¿ya? Segundo, comunidad puede atender sus obligaciones porque va a conservar unos márgenes. Entonces, básicamente, eso es lo que está buscando la insolvencia, darle la posibilidad que, en este caso, la entidad pueda atender sus obligaciones y se mantenga en el tiempo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Volviendo a los requisitos que usted mencionaba, para las personas jurídicas, usted comenta que hay un requisito adicional que no tienen las personas naturales y es demostrar la incapacidad de pago inminente. ¿Usted me puede explicar, por favor, qué quiere decir con esa incapacidad de pago y cómo la sociedad puede probar esto? Para COVID-19, entras en un shock importante. Aló. Entonces, tú sabes, si estás atendiendo pacientes, sabes, Un minutico, porque de eso, la incapacidad de pago inminente lo establece lo siguiente: el deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura que afecten o razonablemente puedan afectar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones con un vencimiento igual o inferior a un año. Entonces, básicamente fue, como lo expliqué en el caso de ingenios, cuando se les afecta, por ejemplo, en este caso, estas entidades, por circunstancias particulares de naturaleza, se les inundaron algunos, en este caso, cultivos y visualizan de que se les cae la producción y a futuro van a tener problemas de flujo de caja. Eso es realmente la posibilidad de uno poder utilizar esa alternativa. O sea, no podemos olvidar que son los supuestos para entrar a la insolvencia. Uno es la cesación de pago y la otra es la incapacidad de pago inminente, que podría en muchos casos ahora, con el tema que estamos actualmente en la pandemia, utilizarlo para ciertos sectores de la economía. Listo, doctor, muchas gracias. Otra pregunta que me hicieron en el chat, y con esto le pregunto qué tipo de acreedores pueden comparecer al proceso. Me preguntaban allí que si es posible las prestaciones sociales que se le den a los empleados y los salarios, que si es posible que las obligaciones laborales puedan comparecer a este proceso. Bueno, básicamente, y es muy buena también la pregunta, las deudas se clasifican de acuerdo a todos sus pasivos. La ley establece clasificaciones especiales. Uno,
es por el Código Civil las que considera que son primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase y quinta clase. Esas son determinantes para ciertos aspectos en el proceso de insolvencia. En las primera clase están fiscales, laborales, alimentos. En segunda clase son los prendarios. En tercera clase son los hipotecarios. En cuarta clase son los proveedores esenciales para, en este caso, la empresa. Y en quinta clase son los quirografarios, los que son pagarés, libranzas, que no tienen ningún tipo de garantía. Pero también hacia el interior, para la toma de decisiones frente al proceso de insolvencia, hay una particularidad, y es que en estos casos, cada uno tiene unos espacios. Cuando usted me dice los laborales tienen una incidencia en este tipo de procesos porque son esenciales. Una cosa es cuando sale un auto de admisión de un proceso de insolvencia. Todas las deudas que están hacia atrás, ¿ya?, se consideran que van exclusivamente al proceso de insolvencia. Pero las que están desde el momento de la autoadmisión, o sea, el 1 de abril salió un auto de admisión a una empresa por parte de la supersociedad o un juez del circuito, a partir de esa fecha, todas las obligaciones que se vayan a atender se consideran gastos de administración. Entonces, en este caso, los laborales también están protegidos en esos temas. Pero todo lo que estaba hacia el 31 de marzo hacia atrás, se pueden llevar a los trámites de insolvencia. Normalmente, y se lo digo por experiencia, los empresarios lo que menos quieren es afectar a sus trabajadores. Y no diría pues sus trabajadores, sus asesores, cada uno, pues sus colaboradores, son esenciales en un tipo de empresa. Una empresa que tenga situaciones particulares de crisis con sus empleados, pues es una empresa que va a tener tumbos. Pero en la mayoría de los casos ha habido mucha conciencia. Si ustedes observan ahorita con las nuevas leyes, hay empresarios que han sacado su casta, diría yo, cuando dicen primero mis empleados y estoy cerrado, pero le doy prioridad a mis empleados y le voy a atender todo lo que son sus obligaciones laborales. Entonces, tienen prelación, están clasificados en primera clase y es determinar en qué estado van a estar en cada momento del proceso de insolvencia. Eso es lo esencial para los temas laborales. Bueno, doctor, muchas gracias. Me hacen otra pregunta. Dice Reinel, ¿para créditos con tarjetas de crédito y rotativos se puede aplicar esta ley? Muy buena pregunta. Bueno, las obligaciones son todas. No tiene, obviamente los procesos de insolvencia hay unas particularidades porque a los empresarios tienen unas situaciones, lo que son retenciones, lo que son pensiones, tienen unos beneficios. Esas no se pueden entrar a los procesos de insolvencia. Tienen que estar al día a la firma, o sea, cuando ya le aprueben el acuerdo. Pero en este caso, como son obligaciones de tarjetas de crédito, hay tarjetas de crédito empresariales, son obligaciones que tienen unas garantías, en algunos casos, pues firmadas sus pagarés o tienen respaldos con hipoteca las empresas de su sede principal o algo. Pero la realidad es que todas caben en ese trámite de insolvencia. Listo, doctor. ¿Qué pasa con los intereses durante este proceso? Una vez yo me acojo al proceso de insolvencia o reorganización, ¿me siguen generando intereses? ¿Me siguen cobrando las deudas? ¿O qué pasa con todo esto? Cuénteme. Ok. La situación es particular. Cuando ya sale el auto de admisión, como lo repetía, hasta ahí obviamente llegan, las deudas están clasificadas. Entonces se separan las que son posteriores a la admisión y las anteriores. Obviamente los intereses son negociables, ¿ya? Dentro de los trámites de insolvencia, lo que uno hace son acuerdos de pago. Y dentro de esos acuerdos de pago uno puede renegociar todo lo que son temas de intereses. Uno puede pedir condonaciones o considéremelos y no me los cobre al DTF más 6, 8 puntos que está actualmente, sino que cóbremelos al DTF más 1, más 2. Todo hace parte de la negociación y del acuerdo de pago, que es en última lo que se busca durante este tiempo en el cual uno entra en el trámite de insolvencia. Es muy buena la pregunta. Bueno, doctor, muchas gracias. Considero que uno de los beneficios más importantes que se me escapa si lo nombra ahorita es la suspensión de todos los procesos ejecutivos que estén en marcha con anterioridad. Cuéntenos un poco
este efecto del proceso de organización con los procesos que ya van adelantados, por favor? Ok. Lo importante de toda esta ley es que, y usted lo está diciendo, se suspenden los procesos de restitución, los ejecutivos, ¿ya? Todo se viene al juez del concurso. En este caso, por ejemplo, cuando uno le están llevando un proceso en un juzgado del circuito, ¿ya? Un ejecutivo o algo, en el momento que la superintendencia saca el auto de admisión a través de su delegado, él ordena la suspensión de todos los procesos de restitución de ejecutivos que vienen a este trámite, ¿ya? Con excepción cuando, por ejemplo, son casos como las personas naturales con establecimientos que a veces llevan procesos de alimento. Estos procesos no se pueden suspender, los de alimentos no, continúan. Pero los de resto, todo lo que tenga que ver con ejecutivos, restituciones, todo ese tipo de procesos viene y ¿qué hace? Hay un fuero de atracción por parte de las supersociedades o el juez del concurso y le pide a todos estos juzgados que le manden los procesos para él, de una u otra forma, asumir y llevar todo a un feliz término cuando uno busca un acuerdo. Listo, doctor. Otra pregunta. Si yo tengo varios acreedores, que por lo general son varios, 2, 3, 4, 5, 10, bueno, ¿cuántos de ellos deben aceptar el acuerdo de pago para que sea obligatorio o lo tienen Muy que aceptar todos? Hay una circunstancia y es que en este tema es muy importante determinar de que cada uno va a tener un derecho a los votos. Si se hace de acuerdo al total de pasivos, obviamente todos tienen unas particularidades. Hay clientes, por ejemplo, o asumamos una empresa, que es una empresa que tiene obligaciones por 100 millones y la ley establece de que para firmarse un acuerdo, normalmente, obviamente hay unas condiciones especiales que no las puedo entrar a mirar en este momento, pero normalmente en todo acuerdo se necesita que vote el 50% más uno. Entonces, si en un momento dado son 100 millones de pesos lo que yo debo como empresa y hay dos acreedores que tienen el 50 más uno, o sea, le deben el empresario, le debe en este caso a los acreedores 50 más uno, ahí podría haber un acuerdo. Desde el momento en que sale ese acuerdo con esa votación del 50 más uno, eso cobija a las minorías a acogerse al acuerdo que se aprueba. Entonces, todo se establece como unos derechos de voto en el cual todos van a tener cómo votar, pero votan de acuerdo a sus pasivos. Y lo que se busca en los acuerdos es que sea más del 50% para que se pueda atender lo que es en este caso un acuerdo para todos. Listo, doctor, muchas gracias. Tengo una pregunta acá en el chat que me hace Walter Galvez. Dice, buenas tardes, ¿qué pasa con los procesos con la DIAN en primera y segunda instancia? Ok, listo. También excelente pregunta. Obviamente la DIAN está clasificado dentro de lo que llamamos nosotros primera clase y son sanciones. En el caso muy particular de la DIAN, lo que tiene que ver con retenciones, las retenciones no pueden entrar a los procesos de insolvencias. Para que se firme el acuerdo, debe tener establecido atender primero que todo ese tipo de cosas, retenciones. Los IVAs sí se pueden llevar a las insolvencias y otra serie de impuestos, la renta, bueno, y así por decir. Entonces, en este caso, la DIAN está claro que ellos tienen sus prelaciones y adicionalmente ellos velan de que hay ciertas deudas en las cuales uno van a decir, mire, este acuerdo no lo firmen porque no me han atendido las retenciones. Es lógico que una empresa que entra en unas situaciones particulares, no podemos olvidar de que al representante legal o a la persona que es responsable de eso, pues le pueden caer situaciones penales. Entonces, obviamente, esa es la gran preocupación que tienen los empresarios cuando empiezan a incumplir porque sus flujos de caja no dan. Y por eso la primera pregunta que yo siempre hago como asesor, como promotor,
con las personas que entran en estos procesos es: ¿su negocio es viable? ¿Su negocio genera utilidad? ¿Puede atender? Porque si no, estaríamos dándole tiempo a que entre en un proceso que ya más adelante veremos que es liquidaciones. Pero lo esencial es si va a haber los flujos para poder atender las obligaciones. Y esencial es, obviamente, la parte fiscal. Tiene su prelación. Listo, doctor, muchas gracias. Sí. Isabela, buenas tardes. Para Buenas preguntar al tardes. doctor Gonzalo, ¿qué fue lo que él dijo sobre el 10% para declararse insolvente? Es que no le entendí esa partecita, el 10%. Uno de los requisitos, doctor. Cuando usted hizo referencia a los requisitos, ¿nos puede repetir, por favor, de pronto en términos más sencillos este punto? Sí. Hay dos cositas dentro de nuestra charla que son importantes y que no los quiero dejar por fuera, ¿ya? Denme un minutico, ya también se los aclaro frente a eso. Denme un minuto y vamos a leerlo para que obviamente sea mucho más claras las cosas. Entonces, un minutico. Bueno, la cesación de pagos establece que obviamente ya está establecido, que es una vez un empresario incumpla, una empresa incumpla el pago por más de 90 días de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores contraídas en el desarrollo de su actividad o tenga por lo menos dos demandas de ejecución presentadas por dos o más acreedores para el pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberán representar no menos del 10% del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud. Entonces, en ese caso, ¿ya? Pues está totalmente determinado que se requiere cumplir con el requisito para la cesación de pagos y que obviamente pues lo establece el artículo 9. Entonces, si una empresa debe 100 millones de pesos y cumple los requisitos de dos o más obligaciones vencidas mayor a 90 días, el esencial también es que para entrar a invocar la cesación de pagos, de esos 100 millones, 10 millones de pesos, el 10%, deben estar vencidos mayor a 90 días. Eso es lo que establece el artículo 9 en la cesación de pagos. Es muy buena la aclaración y la pregunta. Listo, doctor. Me hacen otra pregunta acá en el chat. Me dicen lo siguiente. Sí, señora. Como acreedor, ¿en qué momento me informan la existencia del proceso de reorganización? ¿Y cómo puedo garantizar que mi acreencia se incluya si no fue planteada en el acuerdo en su totalidad? También muy buena pregunta. Esto no es solamente para necesariamente pues a los deudores o algo, no, también los acreedores. Los acreedores, hay unas exigencias en la ley y que lo vivimos los que somos promotores. Cuando entra un proceso de insolvencia y sale un auto de admisión, uno de los requisitos que establece la ley es que hay que notificarle a quienes, en su orden. Pues, o no en su orden, también puede cualquier. Todos los juzgados, llámense juzgados civiles municipales, circuito, lo que sea, juzgados laborales, juzgados de familia, todo el sistema del aparato judicial hay que informarle. A los bancos hay que informar, sobre todo en los bancos cuando pues obviamente fueron relacionados en la solicitud, porque es que el deudor tiene la obligación de reportar, y en esto es clave la parte de los contadores. Los contadores son esenciales en esto, de que los empresarios lleven una muy buena contabilidad. Entonces ahí salen toda la relación de todos los acreedores, a los cuales hay que enviarles unas notificaciones. Es obvio que los jueces del concurso, en este caso, por ejemplo, las super sociedades a través de su delegado saca autos y establece y dice la empresa tal quedó admitida y tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Entonces hay que informarle a la DIAN, a la central, en algunos casos, pues dependiendo de los tipos de proceso, a las centrales de riesgo, hay que informar al Ministerio del Trabajo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, existen toda una estructura en la cual uno tiene que notificarle a todo.
y tiene que guardar los soportes de que efectivamente notificaron a sus acreedores, cumpliendo con los requisitos. Entonces, no es que yo tenga que estar viendo los estados de lo que sale de las supersociedades o de los juzgados del circuito, de pronto cae mi empresa y tengo un deudor que no me dijo y se inició, no. Esa es una indebida notificación el día de que no se cumpla con los requisitos. Todos deben estar, así como se les da unos tiempos para que se pronuncien, donde ya estando notificados y de todo, tienen unos tiempos para que ellos vayan ante, por ejemplo, la supersociedad y diga, mire, la empresa X entró en mi proceso de insolvencia y dijo que me debía solamente 50 millones y la realidad no, me debe 65 millones porque se le olvidó que esto, me dejó por fuera esto, no tuvo en cuenta estos intereses, todo esto. Ese es el espacio. Ahí hay unas reglas de juego y que obviamente ya si ha sido notificado tiene que presentarse e informar si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que presentó en la solicitud, en este caso el deudor, llámese persona natural o persona jurídica. Bueno, doctor, muchas gracias. Ya acá se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar, quiero que nos cuente si para yo acceder a este tipo de procedimientos es necesario que busque un abogado para que me represente y si es así, además, ¿cuánto me puede valer un procedimiento de esos? ¿O es gratis? ¿O qué tengo que pagar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Muy buena la observación. Primero que todo voy a contemplar algo. Obviamente, yo tengo una empresa que presta asesoría en eso y no quiero pues incomodar a nadie ni nada. Obviamente hay muchos asesores, muchos colegas, pero pues para contactarnos lo esencial es tener un asesor. Uno no puede entrar en un proceso de insolvencia sin, yo diría pues sin una buena asesoría. Entonces en estos casos, los que tengan la posibilidad de contactarnos, yo tengo redes y mi número es 310-438-7906 al WhatsApp. Obviamente puedes solicitar y no tiene costo. ¿Ya? Y no tiene costo la consulta. Es importante ir con asesor. En el caso de cuando es ante juzgados, debe ir con un abogado, ¿ya? Porque ante los jueces se deben entrar los procesos de insolvencia por un abogado. Entonces, es importante que uno tenga la asesoría. En esto no se puede ir uno solo. Incluso estamos dejando por fuera un poquito la parte de los requisitos, que aunque son extensos y están establecidos ahí en la ley, pues les recomiendo que los tengan presentes. La ley 1116 apenas tiene 126 artículos, pero pues yo diría que los esenciales están en los primeros 50, que les puede servir para tenerlos presentes en las circunstancias en las cuales ustedes van a entrar en estos tipos de procesos. Entonces, la solicitud de admisión está en el artículo 13 de la ley 1116. Obviamente, tienen que hacerlo como diría yo, así tengan asesor o abogado o financieros o lo que sea, los contadores y financieros son claves en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque las empresas son unidades productivas, los comerciantes tienen unas responsabilidades y no son pasivos como podría ser una persona natural no comerciante, ¿ya? Y trasciende mucho más. Entonces sí es importante que tengan unas muy buenas asesorías, tanto contables, financieras y jurídicas. Listo, doctor. Y nos queda pendiente más o menos cuánto vale este tipo de proceso. Bueno, qué pena, estaba dejando por último. Tranquilo. Cada tipo de proceso es muy particular. No todo se puede medir por la misma. ¿Por qué? Porque normalmente hay asesores que se cobran de acuerdo a los pasivos, por ejemplo, o pueden haber asesores que cobran de acuerdo a los bienes que están en riesgo. Entonces, como pueden haber procesos de insolvencia donde uno dice, mire, este es un este es un deudor que tiene muy pocas obligaciones y están muy determinadas todo el proceso, pues tiene unos costos. Como hay unas empresas que uno dice, tiene más de 100, tenemos que notificar más de 100, el acuerdo es un desgaste impresionante. Pero se trabaja sobre rangos. Normalmente todos los asesores trabajamos sobre rangos y se establecen que para, por ejemplo, las insolvencias, dependiendo de los pasivos, si trabajamos sobre la base de los pasivos, pues una empresa con 150, 200, hasta 500 puede estar entre 12 y 20 millones de pesos.
que no son los que tiene uno que sacar inmediatamente. Eso es falso. Eso se hace de acuerdo a unas etapas. Así como uno va cumpliendo unos requisitos, pues igual se hacen este tipo de procesos. No, con eso no estoy diciendo, no es lo mismo una persona que tiene, o sea, yo diría con pocas deudas, con pocos acreedores, pues obviamente se acerca más a un proceso que le puedan cobrar entre 8, 10, 12 millones de pesos. Eso tiene costos, ¿ya? Y son costos también de tiempos y todo. Pero es muy buena esa pregunta. Obviamente ya se los digo que hacia el interior como asesores, pues la consulta es sin costo y en ese momento es cuando uno con los asesores establece los costos para poder determinar. Por eso yo siempre he dicho que en nuestros procesos de insolvencia no es que todos los metemos y todos los medimos iguales, ¿no? Es como cuando va al médico también, y qué pena, como un último ejemplo, cuando tú vas al médico, yo no hice el primer médico que uno lo vea entrar y le dice, ¿usted viene con dolor de cabeza? No, ninguno le dice, no, cuénteme qué, dónde le duele, y de acuerdo a eso le manda unos exámenes o toma una serie de condiciones especiales. Ese es un poquito el tema al hacer la asesoría. Bueno, doctor, muchas gracias. Yo quiero hacerles una última invitación. Esta charla la programamos directamente desde el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Armenia. Y si bien por ley nosotros no podemos llevar los procesos de reorganización o de insolvencia de los comerciantes, porque la ley no nos lo permite, sí podemos hacerlo con las personas naturales que no tienen la calidad de comerciante. Ahí entra la parte del agro, de los independientes que estamos hablando ahorita, y además tenemos servicios como la conciliación, que ahorita tiene unas tarifas significativamente reducidas por todo lo que estamos teniendo el proceso de la pandemia. Entonces es una invitación que si tienen algún conflicto, se comuniquen a las redes de Cámara de Comercio o a mi teléfono, que es 310-424-4245. Si por algún motivo tienen un conflicto o de arrendamiento, o contratos de compraventa o con proveedores que quieran solucionar por medio del Centro de Conciliación, con abogados expertos, y que estamos dispuestos a ayudarlos en todo este inconveniente que sabemos que ha sido un poco difícil para ustedes los empresarios. Muchísimas gracias por acompañarnos y yo creo que sería todo. Ahí me están preguntando por el WhatsApp del doctor, ya lo tengo en el chat, pero se lo repito, es 310-438-7906. Muchas gracias a todos por acompañarnos y a usted, doctor, por el conocimiento. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, Gracias, y dicen doctor. que repite, mi número es 310-424-4245. La conferencia sí queda grabada. La pueden pedir por las redes de la Cámara de Comercio o me escriben a mi teléfono y yo se las hago llegar. Muchas gracias a todos. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Pues.